Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. La generosidad es como un paraíso de bendiciones y la limosna permanece para siempre. Familia, feliz y bendecido sábado 27 de marzo y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomada del capítulo 11, versículo 45 al 57 de San Juan. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y se preguntaban: ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos caerán y creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote del año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día se pusieron de acuerdo para matarlo. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró a la región cercana a la espera, a un pueblo llamado Efraín, donde se estableció con sus discípulos. Como estaba ya cerca la Pascua de los judíos, muchos del país habían subido a Jerusalén para purificarse. La gente buscaba a Jesús y los que estaban en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya está cerca, querida familia, la pasión de Cristo. Mañana es domingo de Ramos y ya iniciamos esta semana de bendición, esta semana santa, pero ya está cerca la pasión de Cristo. Y frente a la pasión de Cristo, aquí el texto que acabamos de leer nos da como tres pistas. Podemos intuir como tres pistas para hablar de tres planes frente a esa pasión de Cristo, frente a ese dar la vida de Cristo. Primero, el plan de Caifás. Caifás es el líder de la época en el hecho de querer asesinar, matar a Cristo, pero él dice unas palabras que se van a convertir en palabras proféticas. Conviene que uno muera por el pueblo y no que perezca la nación entera. O sea, ¿cuál era el plan de Caifás? El plan de Caifás era mantener el orden político y por lo tanto, para mantener ese orden político, si es necesario que Cristo muera, pues que muera. Pero detrás de esas palabras que él dice, lo que está diciendo, como dice el texto, no eran palabras de él, sino que lo dijo para que se cumpliera en ellas como el plan de Dios. O sea, detrás de esas palabras que Caifás dice, conviene que uno muera por el pueblo y no que perezca la nación entera, lo que está diciendo es que que la muerte de Cristo va a servir de rescate para la nación entera, porque Cristo va a vencer con su muerte el poder de las tinieblas. Cristo
con su muerte va a dar la victoria sobre el pecado y va a salvar a la nación entera. Qué hermoso esto. Caifás, que tiene un plan, y el plan es mantener el equilibrio social, el equilibrio político, el equilibrio organizacional de la política de la época, pero detrás de ese plan de Caifás se está tejiendo, se está trenzando el plan del demonio. Es decir, Caifás es una marioneta de Satanás. Caifás es una marioneta del enemigo. Y ahí entonces podemos hablar del segundo plan, el plan de Satanás, el plan del demonio. ¿Cuál es el plan de Satanás? El plan del demonio: destruir la santidad de Cristo. Eso es lo que quiere, destruir la santidad de Cristo. Santo Tomás de Aquino va a decir que el demonio no tenía claro que Cristo era realmente el Hijo de Dios, porque si lo hubiese tenido claro, no se hubiera metido con él, porque tendría la derrota asegurada. Satanás odia, rechaza a Cristo, rechaza su santidad. Satanás siente rabia con la pureza de Cristo, con la santidad de Cristo, porque la pureza y la santidad de Cristo son como una rebeldía, van en contra del poder de las tinieblas que se quiere imponer en la época. El objetivo de Satanás, el objetivo del demonio es muy claro. El objetivo de Satanás, el objetivo del demonio es hacer pecar a Cristo, destruir su santidad, porque haciéndolo pecar y destruyendo su santidad puede someterse a él, puede el demonio someterlo a él. Es decir, el objetivo del demonio, el plan de Satanás es llevar a Cristo por el camino del dolor, por el camino del sufrimiento, para hacerlo desistir y por lo tanto que se aparte del plan de Dios, que se aparte de hacer la voluntad de Dios. Pero tercero, viene el plan de Dios, el plan más grande, el plan más hermoso. Habían dos planes, el plan de Satanás, el plan de Caifás, pero el plan que se cumple realmente es el plan de Dios. Es decir, por encima del plan de Satanás, por encima del plan de Caifás, el que se cumple verdaderamente es el plan de Dios. La sabiduría del Señor, la sabiduría de Dios es más grande. El poder de Dios no puede estar sometido a autoridad humana alguna, ni a la rebeldía de los ángeles caídos. O sea, el plan de Dios es hermoso, el plan de Dios es maravilloso, el plan de Dios es grande, el plan de Dios es espectacular, el plan de Dios es divino. Con el sufrimiento, la muerte, la pasión de Cristo, con el dolor de Cristo, Cristo se despoja de su vida, Cristo es despojado de sus vestiduras, Cristo es despojado de sus ropas, Cristo es despojado de su dignidad, pero Cristo convierte ese despojo en donación. Qué palabras tan hermosas que va a decir Cristo. A mí no me quitan la vida, yo la doy. Repito, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Va a decir alguien que de ese Cristo roto, de ese Cristo destruido allí en la cruz, de ese Cristo hecho pedazos allí en la cruz por la maldad del mundo, va a brotar un torrente de gracia, un torrente de bendición, un torrente de amor y de salvación para la humanidad entera. Querida familia, este evangelio es un preludio, es como un abrebocas para lo que vamos a vivir en la Semana Santa. Estos tres planes, en resumen, son la Semana Santa. Querida familia, preparémonos para vivir con gran alegría, con entusiasmo, con mucha fe y sobre todo preparémonos a crecer y a llenarnos de las bendiciones
que nos trae esta Semana Santa que se acerca. Feliz y bendecido día para todos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.